El 14 de abril de 1931 ocurrió un hecho histórico. Se proclamó la Segunda República en España. Poco después, mi abuela reanudó sus estudios. Desde que dejó la academia, no había vuelto a ir a clase en años. Para conseguir plaza, su madre, Águeda, habló con el alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader, al que conocía. Fue al ayuntamiento y le dijo a Lugier: «Vengo a ver al alcalde. ¿Tiene cita? Entre usted y diga que está aquí la Aguedeta». El Lugier finalmente accedió a pasar el mensaje. Al poco rato salió el alcalde con los brazos en alto y exclamando alegremente: «¡Aguedeta, Aguedeta!». Así es como al final mi abuela consiguió plaza en el colegio Pompeu Fabra, que está en la esquina de Rosellón con Balmes, y pudo volver a reanudar sus estudios. Después de tantos años, me maravilla la exactitud con que mi abuela recuerda su primer día de escuela. Debió ser algo muy especial para ella. El colegio donde ella fue había sido de los jesuitas, pero estos habían sido expulsados del país y lo reinauguraron como colegio público de la República, con nuevos alumnos y profesores. Los niños y las niñas estaban separados. No fue hasta que llegó la guerra que se mezclaron ambos sexos. Y lo mismo para los profesores y las profesoras. El día de la inauguración, el patio se llenó de niños y niñas. Las clases se daban un día en castellano y al otro en catalán. Por la edad que tenía entonces mi abuela, 9 años, le correspondía estar en la tercera clase. Pero como llevaba años sin ir a la escuela, los profesores se dieron cuenta y la pusieron una clase más abajo, en la segunda. Aún así, tampoco estaban sus conocimientos a la altura de los demás alumnos. La volvieron a cambiar de clase. La pusieron en la primera y de ahí la pasaron a los parvulitos. Eso hirió mucho el orgullo a mi abuela. Al verse rodeada de niños pequeños, le entró vergüenza. Se picó su amor propio y empezó a estudiar. Y así es como, en un año, recuperó todo el terreno perdido y llegó a la sexta clase, que era la más alta. Y no solo eso, sino que mi abuela, una vez ahí, fue la primera alumna. El profesor Coy dijo de ella: «No he visto nunca un caso semejante al de esta niña». El doctor Josep Coy era el que, cada mes, revisaba las clases para ver si los alumnos estaban en la que les correspondía. Y así es como mi abuela fue subiendo de clase, a medida que aprendía. Con el tiempo, en plena guerra civil, el doctor Coy, que entonces era el director del colegio, llegó a ser ministro de Educación de la República. Mi abuela estuvo en el colegio hasta que estalló la guerra, y aún después. Durante la guerra, además de ir a clases, se puso a trabajar. Y hablaremos de eso más tarde. Cuando ya estaba acabando los estudios, a mi abuela le estaban tramitando una beca para estudiar bachillerato. En el mismo colegio se cursaban las clases de bachiller. Hasta el tercer piso era colegio. Y del tercer piso para arriba, instituto de bachilleres. Pero cuando llegaron los nacionales, se acabó la beca. Mientras tanto, la vida transcurría con sus pequeñas anécdotas. Mi abuela vivía en el 121 de la calle Aribau. A pesar de ser un barrio burgués, ese edificio era un patio de vecinos, de gente humilde. Abajo vivía una vecina, la Sisca, que era muy amiga de mi abuela y era prostituta. Otro vecino amigo suyo era un chico muy moreno al que llamaban el Negus, por el parecido con el emperador etíope. Era hijo de unos colchoneros que vivían en los bajos. Se peleaban muchas veces, pero eran muy amigos. Un día mi abuela tiró a un gato por la galería. ¿Cómo fue eso? Resulta que su madre le había dejado carne para hacer albóndigas en un plato puesto en la cocina. Y cuando mi abuela llegó, el gato se la estaba comiendo. De modo que mi abuela no se lo pensó mucho, lo cogió y lo echó al vacío, al puñetero gato.
Debe ser verdad eso que los gatos tienen 7 vidas, porque cayó de pie, el muy tunante, sin que se hiciera nada. Eso sí, estaba todo el rato maullando. ¡Miau, miau! Y la dueña del gato gritando, ¡El meu gat, el meu gat! Mientras la vecina de abajo, la Sisca, se moría de risa. Ese día la familia, por culpa del gato, en vez de carne comió garbanzos. Otro día mi abuela se encontró a Pepito, su casi padrino, y Peret, que eran hermanos, peleando a pedradas. Al intentar ella poner paz entre ambos, recibió una pedrada que Peret lanzó a Pepito, con tan mala suerte que le dio en la cabeza. Llevaron a mi abuela al dispensario en tranvía, con el conductor sacando un pañuelo por la ventanilla. Al poco tiempo mi abuela se curó. Sin embargo, Peret a los 2 días murió de repente de un ataque fulminante de meningitis. Al mismo tiempo, el ambiente político se iba enrareciendo. Mientras los críos hacían sus batallas particulares, con piedras entre distintas calles, entre los estudiantes había peleas cada vez más frecuentes por la política. El 6 de octubre de 1934, la Generalitat de Cataluña se sublevó contra el gobierno de Madrid, que estaba controlado por partidos de derecha. Se dio la casualidad de que el que más tarde sería mi abuelo, y que por entonces no conocía de nada a mi abuela, estaba haciendo el servicio militar en Barcelona. Era de Torrijos, en la provincia de Toledo. A los reclutas que eran catalanes los acuartelaron en el cuartel, y a los que no, los sacaron a la calle. De modo que mi abuelo participó en los sucesos de esa noche. Mi abuela y su hermana Rosita estaban acostadas la noche que estalló la revolución. Companys, que estaba acorralado en la plaza de Sant Jaume, empezó a pedir socorro por radio. ¡Auxili, catalans, auxili! Y Rosita lloraba al oírlo, porque era muy catalanista. Al final el ejército triunfó y Companys fue encarcelado, pero más tarde salió de prisión. Los domingos por la tarde, mi abuela iba a clase de doctrina cristiana, en San Vicente de Paúl. A las niñas les regalaban pequeños juguetes y a las madres les daban un pan grande. Las madres también iban al rosario, como a la madre de mi abuela. Las procesiones religiosas se hacían dentro de los templos, ya que la República no les autorizaba a hacerlas en la calle. Además, durante la semana, ella y sus amigas iban por las casas pidiendo revistas y tebeos para llevarlos al hospital, para los niños enfermos. También les llevaban dulces pagados de su bolsillo. Una cosa curiosa es que a mi abuela le gustaba ir en bicicleta, pero no sabía montar. Así que iba de paquete con una que sí sabía, y luego la abuela le pagaba. Así, poco a poco, fueron pasando los años, hasta que llegó la Guerra Civil.